Hola a todos. Mira, bienvenidos esta semana al ciclo de webinars titulados Tecnologías emergentes en poscosecha de frutas, hortalizas y frutos secos, que tratará sobre las últimas novedades existentes en el mercado para prolongar la vida útil y mejorar la calidad de los distintos cultivos mediterráneos. Recordaros que esta actividad está enmarcada en el cuarto curso de Tecnología Postcosecha, impartido por la Universidad Politécnica de Valencia y postcosecha.com, y que tendrá lugar solamente este jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde. ¿Vale? Antes de explicaros un poquito el programa de hoy, comentaros un par de cositas técnicas. Debéis utilizar el chat, que es donde os he escrito, falta solo un minuto, ¿vale? Para resolver cualquier problemática técnica relacionada con el desarrollo de la clase. Por ejemplo, no se oye algo, no se ve el vídeo, tengo problemas para escuchar al ponente y Alejandra o bien yo os contestaremos o en directo en el chat a todos o a cada uno personalmente, ¿vale? Por el contrario, para realizar las preguntas a los profesores, por favor tenéis que utilizar el apartado preguntas y respuestas, ¿vale? No utilicéis el chat para cosas del desarrollo de la clase, preguntas y respuestas para las preguntas a los ponentes, ¿vale? Por favor, no os esperéis hasta el final de cada clase. Si tenéis alguna duda, vosotros vais escribiéndolas, ¿vale? Conforme os vayan surgiendo y así al finalizar la clase, yo las iré leyendo una a una en orden cronológico, ¿vale? Y así dinamizamos un poquito la clase. También comentaros que al apartado de preguntas y respuestas vosotros la formuláis, pero el resto de compañeros vuestros no la leen, solamente la leemos los ponentes o los organizadores del curso, ¿vale? Y bueno, espero que haya quedado todo claro. Bueno, y con todo esto damos comienzo al primer webinar de hoy titulado ¿Cómo afecta el envase durante el proceso de recogida del fruto y su impacto en el lineal de venta?, en el que intervendrán el doctor Fabián Guillén, que es profesor titular perteneciente al Grupo de Correcolección de Frutas y Hortalizas de la Universidad Miguel Hernández, y Víctor Borràs, que es el responsable de marketing de Nauf Industries. Así que, Fabián, cuando quieras, comienza. Muchas gracias, Claudia. ¿No estoy compartiendo la pantalla? No, aún no. Es que dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Sí, ahora te la conecto. Vale. Ah, vale. Ya está. Bueno, pues es un placer estar aquí participando en este curso de poscosecha que lleva varias ediciones, así que felicito también a los organizadores y bueno, pues cuando pueda presentar. Ya puedes compartir. ¿Ah, sí? Vale. Sí. Vale, muy bien, supongo que se ve perfectamente. Bien, nosotros hemos estado evaluando una sencilla propuesta de la empresa Nauf Industries, ya que existen diversas tecnologías post cosecha para alargar la vida útil de los frutos. La tecnología que vamos a presentar hoy, desarrollada por Nauf, ha tenido un impacto en el aumento de la vida útil de estos frutos de albaricoque y cereza de hasta casi 2 semanas en comparación con los frutos control, y espero que os resulte de interés. Bien, el envasado que tratamos de evaluar puede ser capaz de mantener la calidad de la fruta desde el momento de la recolección. En ese momento la fruta es donde podemos encontrarla con los mayores niveles de calidad, y a lo largo de la manipulación, del envasado, del almacenamiento, del transporte, esa calidad se va a ir perdiendo a lo largo de todos estos procesos, especialmente en frutos como el albaricoque o la cereza, que son frutos que tienen una vida útil muy reducida, ya que pierden rápidamente todos sus atributos de calidad, complicando todas las fases de comercialización y marketing. Nosotros mismos, nuestro grupo de investigación, que trabaja con diversos tipos de frutas, en este caso estamos viendo chirimoyas, cuando nos las han enviado justo tras la recolección para comenzar la evaluación de los mismos, pues podéis observar cómo muchas veces un envasado no muy adecuado o un transporte que dé algunos problemas, pues puede ocasionar graves pérdidas de calidad y mermas en el número de frutos que pueden ser utilizados. En este caso, este día de recogida perdimos casi una caja entera de frutos, y pese a que nosotros mismos pues hacemos las respectivas reclamaciones tanto a la empresa de transportes como a la empresa que lo envíe, que trata pues de empaquetar lo mejor posible, un mes después que volvimos a hacer el mismo pedido, pues tuvimos el mismo problema. A veces en las cajas convencionales, que podríamos decir, pues incluso en una de las
fases que tienen la comercialización de estos productos, pues ya podemos tener unas pérdidas tan importantes como las que nosotros mismos hemos obtenido con diversos frutos cuando nos los han enviado. Este problema lo conoce Knauf y por eso ha desarrollado un nuevo envase, el cual tiene como objetivo proteger a la fruta tanto del impacto como de las mermas de calidad durante las distintas fases de comercialización. Hoy en día, dado el alto incremento de la compra online de alimentos, el objetivo sería evaluar cómo es capaz estas cajas de mantener la calidad a lo largo de las distintas etapas. Podemos ver, aquí tendríamos una de estas cajas que sería de polipropileno expandido y esta de polietileno expandido. Nosotros hemos estado trabajando con esta de aquí arriba. Además, otros grupos de investigación han evaluado cajas similares, esta es la de poliestireno expandido, y han evaluado de qué forma afecta el material de envasado con el impacto que tienen los frutos pues, cuando se han recogido del árbol o durante los movimientos, durante el transporte. Y bueno, un grupo de investigación del Instituto AENIA de Valencia evaluó distintos materiales y cómo se comportaban las frutas al impactar con distintos materiales de las cajas y observaron que este tipo de nuevo material para este tipo de cajas que envasen fruta tiene un reducido impacto sobre la calidad de los frutos. Nosotros, con nuestros frutos, también lo evaluamos. En este caso que presentamos fue con las cerezas, donde pues, se hicieron diversos ensayos en los que se depositaban las frutas en cajas convencionales con las cajas desarrolladas por Knauf. Y bueno, en este caso nosotros no encontramos grandes diferencias porque, aunque probablemente se den por el impacto que sufren y como han observado otros investigadores, en este caso que hay muchos frutos, claro está, el impacto lo reciben solo la primera línea de frutos que está en contacto con las cajas y al evaluar el conjunto de los frutos, pues no se observó de forma muy significativa. Además, pues también había que evaluar en estas cajas de qué forma pueden mantener la temperatura dentro del producto, mantener la temperatura del producto dentro de las cajas, o bien de qué forma es capaz de enfriarse la caja o qué problemas puede surgir. Tras los diferentes estudios, pues hemos evaluado que si las cajas no están completamente cerradas y tienen sus correspondientes aperturas, se reducen mucho las diferencias que se pueden encontrar al tratar de reducir la temperatura de los frutos. Pero a su vez, esto también ocasiona una ventaja y es que los frutos se suelen recolectar por las mañanas, los nuestros que hemos evaluado han sido así, y los frutos se mantienen completamente fríos a la llegada al laboratorio tras varias horas, cosa que eso no es lo que hemos observado con los frutos envasados en las cajas convencionales. Un retraso en la bajada de la temperatura, porque se incrementa durante un transporte convencional, ocasiona graves pérdidas también, aunque sea solo de unas horas en el mantenimiento de esa temperatura. Así, nosotros las cajas que hemos evaluado han sido estas cajas de polipropileno expandido con ligeras modificaciones, ya que tenían rebajado los bordes para permitir que una vez dentro de la cámara pudieran refrigerarse adecuadamente comparada con un envase convencional de polietileno de alta densidad. Las variedades seleccionadas han sido la variedad Flopia, que es una variedad que tiene una alta productividad y por tanto es de mucho interés, además de que es resistente a diversas fisiopatías. Y también hemos evaluado dos variedades de cereza, ambas de recolección bastante tardía, en este caso pues fue por los problemas COVID, el poder acceder a las fincas, pero sobre todo elegimos variedades que son muy importantes a nivel comercial porque cuando, por ejemplo, la variedad Staccato está comercialmente disponible, la gran parte del resto de variedades de cereza ya no lo están. Por tanto, es muy importante en las variedades tardías, medias tardías, ampliar lo máximo posible la calidad durante más tiempo porque se van a encontrar solas en el mercado. Así que básicamente comparamos estos dos tipos de cajas tanto en albaricoque como en cereza. Los albaricoques se recolectaron
en Calasparra, cerca de Cieza, y las cerezas en Alcoy, en la empresa Masderra. Los albaricoques fueron en la empresa El Ciruelo. Ambos experimentos se desarrollaron colocando los frutos en el momento de la recogida en 5 cajas de polipropileno o PPE, que podemos llamar a partir de ahora, y otras 5 cajas en envase de polietileno de alta densidad convencional. Aquí podemos observar, pues, los frutos se dispusieron dentro de las cajas y cada día de muestreo se evaluaron semanalmente 10 frutos de cada una de las cajas, como tenemos aquí, de las cajas controles, y aquí, aunque no lo veo porque me tapan las ventanillas de las cajas desarrolladas por NAUF, se evaluaron durante 28 días a 2 grados centígrados, además de un periodo adicional de un día más a 20 grados centígrados para establecer las condiciones de vida útil. Aquí podemos, en el caso de las cerezas, variedad Staccato, lo que se seleccionaron fueron 60 frutos por cada día de muestreo de las cajas NAUF y de las cajas convencionales para durante también 4 semanas evaluar la vida útil de esta variedad y de la variedad Sweetheart. Después del periodo de refrigeración, todas ellas se evaluaron tras un día más a 20 grados centígrados. Los parámetros más importantes que estudiamos son los que más impacto tienen sobre la vida útil de los frutos en post cosecha, como son las pérdidas de calidad, las tasas de respiración y producción de etileno, la evolución del color y de la textura, así como los cambios que pueda dar lugar en los azúcares y en la acidez. Además, en el caso de la cereza, es muy importante evaluar uno de los más importantes atributos de calidad, como es el verdor y la frescura del pedúnculo de las cerezas. Así que, sin más dilación, vamos directamente a qué es lo que ha pasado con el albaricoque cuando lo evaluamos durante el almacenamiento en frío. Y, bueno, se puede ver claramente el importante retraso en las pérdidas de peso que mostraban los albaricoques cuando estaban almacenados en las cajas desarrolladas por NAUF, en comparación con envasarlas desde el momento de la recolección en unas cajas convencionales. Además, estas diferencias se mantuvieron durante el posterior almacenamiento a 20 grados centígrados. En este tipo de frutos, pasar de pérdidas de peso del 8%, del 10%, ya estamos fuera de la calidad comercial y podemos observar que las pérdidas de peso en la primera semana de almacenamiento en las cajas comerciales, pues se alcanzan ya las que se llegan a alcanzar 2 semanas después en el caso de estos nuevos tipos de envase. Asimismo, también tuvo efectos basados sobre el metabolismo del fruto, cómo respiraban los albaricoques. Pueden observar claramente cómo existían importantes diferencias tanto durante el almacenamiento en frío como tras un día más a 20 grados centígrados. Esto nos está diciendo que el metabolismo del fruto, de alguna forma, va más lento que si hubiera sido almacenado en una caja convencional. A su vez, de igual forma, el etileno también se observaron diferencias al observar un retraso en la producción de etileno en refrigeración, y cuando pasamos los frutos a 20 grados centígrados parece como que vemos un comportamiento inverso, pero lo que probablemente estamos observando es un retraso en la bajada de la crisis climatérica que sufre estos frutos durante su maduración. Esto también se trasladó a los parámetros de firmeza, que se mantuvieron a niveles muy superiores con respecto al control y durante mucho más tiempo, tanto en frío como cuando se almacenaron un día adicional a 20 grados centígrados. Una mayor firmeza del fruto nos está dando información sobre que va a tener una mayor resistencia a los daños mecánicos, que además estas cajas pues ya demostraron en Valencia que son capaces de reducir el impacto por sí solas. Las diferencias de firmeza sobre todo podrían deberse a que una menor pérdida de agua tenemos un fruto mucho más turgente, mucho más hinchado de agua, y eso lo va a hacer más firme y también más resistente a la posterior manipulación. Además, el color se mantuvo, en los distintos parámetros de color se mantuvieron. Si describimos el parámetro de la luminosidad o el color L,
podemos ver cómo este parámetro se mantiene de forma casi constante durante todo el almacenamiento, mientras que, por el contrario, va disminuyendo a lo largo del almacenamiento en una caja convencional. Se ha descrito en varios estudios que estos descensos suelen estar relacionados con las pérdidas de agua o pérdidas de peso del fruto. Aquí podemos ver un detalle de cómo, bueno, el tamaño de los frutos ya se observa ligeramente en esta fotografía, aunque puede que el ángulo lleve un poco a error, pero bueno, se pueden ver frutos que están ligeramente, bueno, con pardeamientos, con daños, mientras que los frutos envasados en el otro tipo de cajas, en las cajas de Now, pues se pueden ver que están más turgentes, que están con un color más brillante. De hecho, cuando seguimos evaluando el color y, bueno, esto es por la parte, si le damos la vuelta al fruto, también podemos ver pues lo mismo, se observan daños, y mientras que en los frutos de las cajas Now pues tienen un color mucho más, con mayor calidad, que es al final lo que nos va a demandar el consumidor. De esta forma, el color L, que nos da valores positivos relacionados con las tonalidades rojizas, podemos observar cómo esa evolución de la maduración típica del albaricoque vino retrasada por el envasado en las cajas Now, tanto en frío a 20 grados esas diferencias disminuyeron significativamente. Y cuando observamos la tonalidad o el ángulo hue también observamos lo mismo, es decir, observamos unos frutos con unos tonos más vivos, menos oscuros, que es lo que suele ir ocurriendo durante el almacenamiento, esa bajada de tonalidad que fue retrasada siempre por las cajas envasadas por las cajas de polipropileno expandido. Asimismo, cuando evaluamos los sólidos solubles, observamos claramente el retraso de la maduración, ya que se dio una menor acumulación de sólidos solubles con respecto a las frutas control. Aunque, bueno, estos datos también podrían estar reflejando las mayores pérdidas de peso que tienen los frutos controles y, por tanto, se observaría una mayor concentración de los azúcares, que también es algo que observamos cuando evaluamos la acidez, sobre todo a 20 grados centígrados, donde se observa que, contrariamente a lo que realmente estaba ocurriendo, se observan mayores niveles de acidez que en los frutos control, cuando los mayores niveles de acidez en los frutos control que en las cajas de polipropileno expandido, lo cual también se tiene que explicar a esa deshidratación, porque los frutos cuando los probamos estaban mucho más ácidos cuando se envasaron en las cajas de polipropileno expandido. De esta forma, cuando evaluamos el índice de madurez, se vio claramente cómo eran efectivas en retrasar de forma muy significativa la evolución de la madurez de estos frutos. Aquí podemos ver cómo se encontraban al final del experimento unas cajas y otras. Aquí se puede ver más en detalle cómo resultó la parte final. Tenemos frutos que están pues completamente muy deteriorados en comparación con estos frutos a los que todavía les quedaban casi 2 semanas de vida útil. De hecho, todos los frutos que estaban en contacto directo con las cajas convencionales, con la base de la caja convencional, pues observaban magulladuras, observaban daños en la gran mayoría tras 4 semanas de almacenamiento más un día más a 20 grados centígrados, observándose por los beneficios que puede tener este nuevo envase en comparación con el envasado convencional. Y si así observamos qué es lo que pudo pasar también con las cerezas, con las 2 variedades de cerezas, observamos que con las pérdidas de peso tenemos algo muy similar. Tenemos pérdidas de peso que fueron retrasadas en ambas variedades con niveles significativamente inferiores, lo que podemos ver, pues un retraso también que puede llegar casi a las 2 semanas en comparación a los frutos controles, en los cuales no se llegan a alcanzar o se alcanzan 2 semanas después valores significativamente muy altos de pérdidas de peso del 6 al 8% en cereza. Asimismo, estas pérdidas se mantienen, este retraso en las pérdidas, se mantienen durante el posterior almacenamiento a 20 grados centígrados para las 2 variedades, lo cual también nos va a una mayor pérdida de peso, también va a dar lugar a una importante pérdida económica por parte de los productores, porque al final de cuentas estamos perdiendo kilogramos de fruta a comercializar. Asimismo,
pese a que no se vieron grandes diferencias en cuanto a la respiración en frío de la variedad Sweetheart, sí las observamos durante este almacenamiento en la variedad Staccato, observándose un importante retraso en la evolución de este parámetro. Asimismo, a 20 grados centígrados, sí observamos que las cajas eran capaces de retrasar en la variedad Sweetheart durante el almacenamiento a 20 grados ligeramente esa producción de CO2, aunque en el caso de las Staccato esas diferencias disminuyeron cuando estuvieron a 20 grados centígrados. Con respecto a la luminosidad, es un valor que va de 0 a 100, los valores más altos es el color blanco y los valores más bajos serían un color oscuro, un color negro. Podemos ver cómo este parámetro, al igual que en el albaricoque, va descendiendo, siendo ese descenso menor cuando envasamos en cajas de polipropileno expandido. También esto podría ser debido a esa menor pérdida de agua que se observa en los frutos cuando los envasamos en las cajas de polipropileno expandido. Con respecto a la evolución del color rojo tan importante en las cerezas, no obtuvimos diferencias con respecto a la variedad Sweetheart y ligeras con respecto al Staccato, pero se observa, porque tenemos que tener en cuenta que estas cerezas también se recolectan en un estado de color muy avanzado y las diferencias van a ser siempre inferiores y aún así se observaban en la variedad Staccato durante la refrigeración y el posterior almacenamiento un día más a 20 grados centígrados, lo cual deriva en una tonalidad del fruto con valores ligeramente superiores y tampoco grandes diferencias, pero se observan que los valores altos pues fueron en algunos de los muestreos para ambas variedades durante el almacenamiento a 2 grados centígrados. Todos estos parámetros también tuvieron un efecto sobre la firmeza del fruto, menos pérdidas de peso, un fruto más turgente y, por tanto, un fruto más firme que obtuvimos en los frutos almacenados en cajas de polipropileno expandido en ambas variedades durante el almacenamiento a 2 grados centígrados. Pero estas diferencias se siguen manteniendo durante un día más a 20 grados centígrados de los frutos, lo que va a dar lugar a una mayor vida útil y a unas mayores posibilidades de comercialización de los frutos durante más tiempo. Mientras que no encontramos diferencias sobre los sólidos, los azúcares de los frutos, sí observamos algo similar con respecto a la acidez. Reflejaban los resultados una ligera mayor acidez en los frutos control en el caso de la variedad Sweetheart, que probablemente únicamente es debido a la mayor pérdida de agua y, por tanto, una mayor concentración de compuestos de este tipo de ácidos orgánicos. Asimismo, un aspecto muy importante a valorar en las cerezas es cómo se encuentra el color verde, la frescura del color verde del pedúnculo. Establecimos una escala de 1 a 5, 1 completamente verde, 5 completamente pardeado, en incrementos del 25%, y observamos cómo se dio un retraso en la pérdida de ese color verde, de esa frescura del pedúnculo, de forma desde los primeros 7 días de almacenamiento, debido principalmente, claro está, a la deshidratación. A 20 grados centígrados, en Staccato ya no vemos tanto esas diferencias, pero en Sweetheart todavía se conserva esa mayor vida útil del pedúnculo que también da lugar, al final de cuentas, el consumidor lo que va a hacer es elegir por la vista y elegimos por la vista, por la textura y también en la vista nos vamos a fijar mucho en ese color verde del pedúnculo. Aquí podemos ver cómo estaban los frutos control y los frutos NAUF tras 4 semanas de almacenamiento. En este caso eran a temperatura en refrigeración. Aquí podemos ver como a 2 grados centígrados, si acercamos la imagen, pues cómo está completamente pardeado ese pedúnculo en el caso de las comerciales y cómo todavía estamos hablando de 4 semanas de almacenamiento. Todavía tenemos, aunque claro está, también se ven incidencias, pero tenemos un efecto significativamente diferente con respecto a las cajas convencionales. Aquí tenemos un poco de lo que quedó en las cajas después de hacer todos los análisis y se observa en ambas variedades. Podemos ver en este caso a Staccato como pues están mucho más turgentes que los frutos que se almacenaron en las cajas convencionales. Y tenemos también otro detalle de la Staccato en la cual se pueden comparar pues cómo estaban mucho más deterioradas en las cajas control. Y aquí en la Sweetheart, en la cual vemos lo mismo, también están muy avanzadas todas, esto es al final, pero se observa cómo iban aún así
muy retrasadas con respecto a las cerezas con. Así que, en definitiva y en conclusión, en el caso del albaricoque, casi muchos de los parámetros son capaces de mantenerse durante casi hasta 2 semanas más que los frutos controles, destacando la pérdida de peso, el color, la firmeza y la evolución de la madurez del fruto. Por otro lado, la cereza también fue capaz, en la cereza, el envase, de aumentar esa vida útil con polipropileno expandido, sobre todo en la pérdida de peso y en la firmeza hasta casi 2 semanas, mientras que el color ya llegaba a 1 semana, 2 semanas, o la calidad del pedúnculo, que claro está, no se pudo mantener hasta más o menos 1 semana en comparación con el control. Así que, en definitiva, estuvo claro que tienen un efecto significativo durante las diversas fases, desde la recogida del fruto, mantuvieron los niveles de calidad en comparación con el producto, con las cajas convencionales estudiadas, incrementando la vida útil casi 2 semanas, afectando no solo a la calidad del fruto entero, sino también a la del pedúnculo en el caso de la cereza, lo cual va a afectar directamente a la decisión de compra. Así que con esto doy por terminada la exposición de este estudio. Espero que os haya interesado. Muchas gracias por su atención y aquí estoy disponible a cualquier duda o curiosidad que os haya surgido. Tanto mi compañero Víctor Borrás como yo podéis hacer cualquier tipo de pregunta que os haya surgido. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. ¿Quieres que mientras la gente va escribiendo preguntas y respuestas, damos la palabra a Víctor, ¿no? Y si Víctor quiere aclarar alguna cosita o añadir algo, ¿vale? Y así dejamos tiempo para que la gente haga las preguntas y las preguntas, ¿vale? Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, Fabián, muchas gracias por la exposición. A mí, alguno de los asistentes ha comentado que no veía bien los gráficos. Como bien ha comentado Claudia, la presentación está colgada dentro del seminario, por lo que le podréis echar ahí un vistazo. De todas maneras, si tenéis algún tipo de duda o queréis alguna información complementaria, pues tanto os podéis dirigir a Fabián como a nosotros, ¿vale? Y también está aquí nuestro compañero José Ángel Verdial, que es el responsable del mercado de alimentación en España. A mí me gustaría hacer una reflexión en voz alta, y es que durante muchísimos años nos hemos dedicado a buscar soluciones fuera, es decir, soluciones para mejorar la poscosecha, siempre a través de tratamiento, y nosotros hicimos una apuesta por buscar nuevos materiales que incidieran en aquellos parámetros que nosotros creíamos que hasta la fecha no se habían trabajado. Uno era toda la parte del pitting, que sufre la fruta desde el momento que se recoge hasta el transporte y selección, en el caso de que haya selección, no todas las frutas se seleccionan. Y luego el objetivo era, oye, si lo que más le afecta es la temperatura o los cambios bruscos de temperatura, vamos a intentar ofrecer una solución donde ayude a que la fruta tenga una mayor estabilidad, para que así el consumidor pueda recibir un producto, como ha comentado Fabián, con la mejor o la posible mejor calidad. Y de ahí, pues, que apostamos hace ya 3 años en hacer toda una serie de estudios. Estos son 2, pero bueno, os puedo decir que hemos estado trabajando tanto con hortalizas como con frutos, y los resultados en general han sido muy buenos. Y si tenéis alguna otra inquietud o queréis saber algún otro estudio que hemos hecho, pues aquí estamos para ello. Muchísimas gracias. Vale, a ver, tenemos varias preguntas. Recordaros a todos que hagáis las preguntas por el apartado de preguntas y respuestas, porque si no es muy complicado mantener el chat por un lado y por otro lado lo de preguntas. Entonces empezamos, ¿no? O José Ángel, ¿tú quieres añadir algo? No se te oye, tienes que activar el audio. Perdonadme. Llevo usando este tipo de sistemas el último año más que en los últimos 20
y aún todavía no me aclaro y a veces hablo sin micrófono o no pongo la cámara. Mil disculpas. No pasa a todos eso. Sí, parece, es terrible, ¿eh? Y de verdad os digo que yo no había utilizado tanto estos sistemas en mi vida, por no decir que casi no los había utilizado. Yo era más de calle y ahora estoy todo el día enganchado a Teams, a Skype, etcétera. Sí, yo quería comentar dos partes respecto al envase que no figuran en el estudio per se, porque el estudio es un estudio técnico centrado en el resultado del producto que habita en el mismo, pero que creo que es interesante comentar, y más en el momento en que estamos. Primero, hay una ventaja significativa en utilizar este tipo de estudios y es el peso del mismo. El producto que la universidad ha evaluado, ha estudiado, es una espumación que en su base es un 98% aire y un 2% materia plástica, lo que hace que tenga un peso muy reducido. Por poneros una comparación, un envase de 60-40 en polietileno rígido, que es el que se usa habitualmente en la recogida o en el control en almacenes, pues estará pesando del 1,5 kg a los 2 kilos y pico, depende de la densidad que tenga, mientras que un envase como el nuestro pues estará en torno a 300 gramos aproximadamente. Esto lo digo porque también es significativo, sobre todo en cuanto al tema de riesgos laborales y a la comodidad de uso, en cuanto a las cajas que uno de nuestros operarios puede manipular. Y segundo, sí quería hacer también el hincapié que es un producto completamente reciclable. El polipropileno es un producto que tiene muchos usos, es retornable, multiuso y totalmente reciclable, que es uno de los puntos que hoy en día tenemos encima de la mesa. Estas dos observaciones son las que quería comentar antes de que empecemos con las preguntas. A mí me gustaría añadir una a eso, porque hace poco tuve acceso a los datos de desperdicio de frutas y hortalizas que se ocasionan pues, porque no resisten la cadena de comercialización, y en algunos productos llega a ser del 20%. Estamos hablando, esto daría más tiempo a que ese 20% se pudiera acortar con datos de este año. Sí, son los ODS. Es el ODS número 2 y el ODS número 6 que exige la FAO, que hay que empezar a cumplir desde un punto de vista de la distribución. Uh-huh. Hay una pregunta, si me lo permites, Claudia, ¿vale? No. Claudia está silenciada. Sí, vale. Voy a ir leyendo una a una las preguntas, ¿vale? Y vamos contestando. Se abre debate, como los tres, pues podéis opinar a la vez como queráis, ¿vale? Entonces, Ricardo Duque González pregunta, dice, buenas tardes, me surge una gran duda. ¿Por qué no se han evaluado los daños mecánicos, en este caso en la cereza, cuando se trata de determinar qué material trata mejor la fruta? Y añade, concretamente me refiero al picking. Uh-huh. Bueno, nosotros no observamos diferencias por pitting en este caso. Eso también suele ser un efecto también de los métodos de producción, de la nutrición de la fruta. Son diversos los factores. Nosotros no observamos diferencias por pitting. Y como ya digo, hicimos evaluaciones por los daños mecánicos de si producían más etileno en ese experimento previo de la cereza con las cajas de un tipo y las cajas de otro, pero es que no observamos diferencias no somos diferencias de ningún tipo, ocasionadas únicamente por el impacto. Y lo que son visualmente, no observamos esa fisiopatía ni en unas ni en otras. Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Francisca Barros pregunta, bueno, las mismas... Voy a hacer una pequeña puntualización. Sí. En el caso de la cereza es cierto que no se vieron muchas veces, pero en cambio en el caso del melocotón, del albaricoque, fueron clarísimas cuáles fueron las diferencias. También nosotros suponemos que es por el sistema de recogida. Normalmente, si os fijasteis en el vídeo, cuando se está recogiendo uno la cereza, aunque no es la forma más convencional y no se hace así en todas las regiones de España, pero si os fijáis en el vídeo, el volque era muy cercano. Entonces el impacto pues tiene menos importancia. En el estudio que podéis ver al principio, veréis que en función de la altura
en el cual se hace la recogida, y ahí lo podéis ver en el caso del albaricoque, como se recoge a una mayor distancia, se lanza, vamos a decir, y se pone en el envase, por eso era muchísimo más visible. En la primera diapositiva, o bueno, las primeras diapositivas donde aparece en función de la altura cuál es el daño, ahí podréis observar cómo a partir de una altura superior a unos 12 centímetros, el pitting empieza a aparecer de una manera importante. Si os fijáis en el vídeo, ya veréis que la altura es relativamente pequeña para cómo se hace con otros frutos que estamos habituados a que prácticamente se lanzan, ¿vale? No sé si con esto también aclaro un poquito la duda. Decía el productor, dice, bueno, esa altura no es muy alta porque aquí a veces yo los he visto que escancian las cerezas. Decía, pero claro, yo no quería probarlo así de arriba porque también quería hacer algo porque a ojos de un productor fuera lo normal. Pero es cierto que luego en la práctica habitual pues hace que la prisa y tal sufran más daños de los que nosotros le provocamos para evaluar. Pensar que cuando estaban allí en la universidad lo que sucedía es que el propio operario pues se controlaba, ¿no? Porque tenía la sensación, uy, me están controlando, me están vigilando. Y en ese caso estaban grabando. Y entonces, claro, pues ahí se nota menos. En el caso ahí nos dimos cuenta, y en el caso, por ejemplo, de los albaricoques fue totalmente lo contrario. No hicimos la grabación, estuvimos completamente de incógnito y por eso se notan, ¿vale? Hago esa aclaración porque yo creo que es muy, muy importante. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, Francisca Barros dice, ¿las mismas cajas que se utilizaron en cosecha se usaron posteriormente para el almacenaje refrigerado? Sí, son las mismas. Del campo fueron directamente a la cámara. El objetivo del proyecto es del campo al consumidor, que no siempre se puede hacer, evidentemente, puesto que hay que hacer un proceso de selección y limpieza en algunos casos, o aplicación de sistemas de hidrocooling o de enfriamiento. Entonces hay que hacer una selección. Pero el proyecto es del campo a la casa con el mismo envase. Bueno, Francisca añade, ¿qué pasa con las diferencias de los pedicelos luego de pasar por la línea de proceso? Bueno, estas cerezas no pasaron por la línea de proceso, estas fueron directamente del árbol a las cajas para evaluar. Pero bueno, no sé exactamente cuál es la duda que plantea. En realidad, son cerezas que se recolectan del árbol, se ponen en la caja y observamos el almacenamiento. No son relativas a que hayan sufrido una manipulación previa, son directas. Esto es un estudio, digamos, experimental para ver exactamente la capacidad de la caja, pero no, estas cerezas no pasaron por, igual que los albaricoques, no pasaron por lo que es el lineal de calibrado, todo eso. Vale. También dice, te pregunta si se realizó tratamiento con hidroenfriado, hidrocooling, previo al almacenaje. Me imagino que, bueno. Por esa misma razón no se realizó. Vale. Es lo normal que, bueno, si la cooperativa tiene esa maquinaria disponible, no todas es en el caso que se sufran ese hidrocooling para observar el impacto, para enfriar rápidamente la fruta. Estas se recogieron a primera hora para que estuviera muy fría y se mantuviera a la llegada a la cámara en el laboratorio, pero no pasó por ese proceso. Yo no sé si sobre ese proceso quiere añadir algo Víctor Borrás, porque sé que están trabajando en cuanto a un diseño que facilite la evacuación del agua dentro de la caja para que así se pueda añadir el efecto positivo adicional del preenfriamiento antes de meter en la caja. Y ahora mismo sé que Knauf Industries está trabajando en el diseño para mejorar la posible evacuación necesaria a la hora de sacar las frutas, o sea, pasar las frutas mojadas a este tipo de caja. Si me permitís un comentario a este respecto, y Víctor, perdona que te atropelle. Precisamente en la campaña del año pasado en la zona del Valle del Jerte, con un productor que es cliente nuestro y conocido y buen amigo, nos pidió un par de palets de estos envases que tenemos todavía en un molde experimental, ni siquiera con las medidas adecuadas para hacer unas pruebas.
La cereza la pasaba toda por hidrocooling y precisamente lo que vimos es que los resultados eran efectivamente los que Fabián os ha comentado, pero que teníamos que rediseñar el envase para que evacuase el agua del hidrocooling, porque es algo que no teníamos preparado. Es decir, el producto tal cual aporta estas ventajas. Para pasarlo por un sistema hidrocooling, lo que tenemos que hacer es rediseñar el formato para que evacúe el agua en la medida en que sea necesario. Entonces, la respuesta sería sí. La caja está adaptada a hidrocooling, sea por ducha o sea sumergido. Simplemente tenemos que cambiar formatos. Pero el producto en sí, la materia prima con la que fabricamos, no tiene ningún problema porque no absorbe humedad, es completamente inerte y para uso alimentario. Entonces, en ese sentido, ningún problema. Estamos ahora mismo precisamente desarrollando un proyecto para añadirlo, que Víctor quizás comente un poquito más en profundidad, que es el que lo está liderando. Bueno, gracias a la experiencia que hicimos en la campaña pasada, nos dimos cuenta que a pesar de que tenían unas oquedades para poder evacuar el agua preenfriada, nos dimos cuenta que quedaban cúmulos y, como bien sabéis, aquellos que estáis trabajando con la cereza, pues eso al final daña el fruto e incluso pues lo que hace es que se quiebre la piel por fuera. Ahora mismo, de hecho ya estamos en ello, lo que se ha hecho es un sistema donde empuja el agua a que salga fuera del envase y además que lo que es el fruto, ese agua que llueve y que posiblemente se pueda almacenar en lo que es el fondo del envase, por la forma del fondo, evacúe y salga. Así garantizamos de que no se quede acumulado agua, que al final lo que va a hacer es dañar al fruto, que es justamente lo que no queremos, para lo cual se diseñó. De hecho, lo que queremos es que el mismo envase, como ha comentado antes José Ángel, era muy ligero o es muy ligero, pasamos de 2 kilos a 200, 300 gramos, pues sea un envase en donde el propio productor, a la hora de recoger, lo pueda llevar consigo encima con una cinta, y ese mismo envase, sin sufrir las manipulaciones de volcado, como habéis visto anteriormente, pues directamente vaya a la zona de hidrocooling y luego a selección, siempre y cuando se haga falta. Hay gente que incluso cuando está recogiendo, pues en otros frutos, incluso en determinadas variedades, pues hacen la misma selección en el campo y van distribuyendo el fruto en función del calibre, en función del aspecto que tiene, etc. Y ahí sí que pues os invito que si queréis probar y conocer estos nuevos envases, con esa nueva base, pues nos escribís o a Fabián, a mí o a José Ángel, y encantados de poder hacer un ensayo con vosotros y veáis lo bien que funciona. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Sara Mocholí dice: buenas tardes, ¿la durabilidad de estas cajas sería similar a la de las cajas convencionales? ¿Se podrían desinfectar de igual forma que las cajas convencionales tras su uso? Sí, bueno, contesto yo, Claudia. La durabilidad de las cajas es similar a las cajas convencionales que utiliza actualmente. No podemos contestar al 100% esta pregunta porque es un proyecto que hemos lanzado nuevo y no tenemos la comparativa. Si os puedo poner un ejemplo, este tipo de envases en esta materia prima es un desarrollo nuevo en el sector de la alimentación, pero es un producto que lleva utilizándose durante muchísimos años en sectores como la automoción. Y para que os hagáis una idea, en automoción se utiliza para fabricar parachoques para los coches, ¿vale? Parachoque interno de vuestro vehículo, en un 90% de seguridad lo ha fabricado Knauf, por la capacidad de absorción y la dureza que tiene a la rotura. Los cascos de las bicicletas o de escalada se hacen también en estos materiales, y si bien no tenemos una comparativa en largo plazo con las cajas de polietileno rígido que utilizan actualmente, sí tenemos la seguridad de que en la experiencia que tenemos el producto tiene mucha durabilidad y no da ningún problema. Hay un envase muy parecido que utilizan en automoción y para temas industriales, que es una caja parecida para transportar piezas delicadas a las lineales. Se fabrican en España y viajan a Alemania y vuelven, por ejemplo. Yo he estado en muchos proyectos de esta envergadura y no soy consciente
de que una caja se haya roto, que alguna se habrá roto, pero de que tengamos reclamaciones de que las cajas se rompan, y son proyectos a 7 años, con lo cual puedo aseguraros que vais a tener envase para muchísimo tiempo. Yo, si me permites añadir, las tengo en las cajas hace como un año. Hemos probado diferentes frutos, están igual que el primer día. No se debe llevar engaño en la persona. ¿Sí? Ok, no se debe llevar engaño quien vea la caja y pueda pensar que es el típico material con el cual, pues no sé, cuando compramos un producto, una tele o tal, va envasado. No es este, es mucho más firme, es mucho más compacto y con mucha más resistencia. Vale. ¿Y se puede desinfectar? Sí, el tratamiento que se le puede dar es un uso alimentario exactamente igual que cualquier otro envase de este tipo. Se puede lavar con los detergentes alimentarios que utilizan habitualmente, se puede desinfectar. Es un producto que además es inerte, que no reproduce microorganismos, no absorbe humedad. Se puede perfectamente lavar con una Kasher. Por ejemplo, hicimos una prueba este año con unas bodegas ubicadas en la zona de Guipúzcoa, en la denominación de Chacolí. Y ellos lo que hacían, porque tienen unas limitaciones de movimientos muy grandes por la orografía del terreno, es colocar en el terreno las cajas apoyadas una vez utilizadas y con una Kasher, con un componente desinfectante que no conozco y agua a presión las limpiaban sin ningún problema. De hecho, incluso tenemos el vídeo por si alguien tiene el interés poder pasárselo. Vale. Pues pasamos a la siguiente pregunta porque hay varias. ¿Vale? Bueno, a ver, Jorge Canet dice, buenas tardes. Bueno, esta es una pregunta similar a la otra. Dice, respecto a la resistencia de las cajas, ¿ofrecen diferencias significativas de durabilidad unas respecto a otras? Gracias y enhorabuena por la presentación. ¿Queréis añadir? Gracias, Jorge. Yo creo que está contestado con la respuesta que hemos dado antes. Antes, exacto. A mí me gustaría, lo digo porque a veces queda la duda, quiero hacer la reflexión de que no por ser más rígido da más durabilidad. De todos es sabido que al final la flexibilidad de un producto también hace que sea menos quebradizo. Evidentemente, si lo sometemos a unas tensiones extremas mecánicas, pues al final se romperá. Pero lo que sí que es cierto es que en un uso normal es que no se rompen. Haceros una idea que actualmente los retrovisores de la mayoría de vuestros vehículos, y estamos hablando de un producto delicado que va por fuera esmaltado y que el interior lleva un vidrio de 1 milímetro, es este mismo material que se utiliza justamente para evitar las roturas durante todo el transporte. Roturas que en el caso de los retrovisores se ven afectados incluso por las propias vibraciones o baches que hay en el transporte entre un Tier 1 es el fabricante en este caso del retrovisor, y el OEM, que es la empresa ensambladora, que en este caso puede ser o SEAT o Mercedes, ¿vale? Pero os hago esa comparativa para que os hagáis una idea de que si ya el sector de la automoción para piezas tan delicadas lo está utilizando, incluso electrónicas, donde cualquier vibración puede hacer que la soldadura se rompa, imaginaros pues la utilidad que puede tener aquí en el sector de la fruta y de la verdura. Bueno, si me permites pongo un ejemplo más, también por ilustrar. Os comentaba que los parachoques de los vehículos se fabrican con este material y el parachoques que enviamos nosotros, previo a estar en las líneas de producción, pasa por un crash test en el que lanzan los vehículos de frente contra un muro de distintos grosores a 60, 80 y 120 kilómetros por hora. La condición para que el producto sea homologado es que no se rompa. Si se rompe, no se homologa. Evidentemente es otra densidad, es otro uso distinto, pero lo hago para que entendáis un poco el tipo de producto del que estamos hablando. Porque cuando lo cojáis vais a ver que pesa muy poco y que es bastante más elástico que una caja rígida, más maleable, pero romperlo es muy, muy complicado. Pues ya la última pregunta que tengo por ahora, no sé si alguien más animará luego. Creo que es José Antonio Pérez, pregunta, dice, hola, muy interesante la exposición. ¿El coste de producción de los envases en cuánto variaría con respecto al convencional? Y luego bueno, añade, ¿qué vida útil tienen estos envases de media?
El coste de producción entiendo que te refieres al precio de venta, más que al coste de producción. La vida útil es lo que acabamos de contestar y en cuanto a coste de producción, el coste de venta, no tenemos un producto definitivo lanzado al mercado porque estamos en la fase de ensayos, pero sí que os diré que el molde que hemos hecho prototipo, las primeras piezas que estamos suministrando al mercado, los precios a los que estamos saliendo son muy similares a los precios de compra del HDP, del polietileno de alta densidad. Bien cierto es que en este producto estamos encontrando de todo. Lo hay de mucha calidad, lo hay de muy baja calidad, lo hay reciclado, aunque no debería poder utilizarse, y lo hay que viene de muchas procedencias. Pero digamos que comparado con un polietileno de alta densidad de una calidad aceptable, el precio viene a ser muy similar. No obstante, no puedo daros un precio ahora. Yo os diría más bien que si alguien tiene ya interés en la parte comercial, contacte con nosotros por no mezclar las dos cosas y lo podemos hablar aparte, porque dependerá del volumen y dependerá de una serie de circunstancias. Y como has dicho, José, al final aquí estamos hablando de un material plástico de uso alimentario, es decir, puede tener contacto. No siempre todos los envases de recogida que se están utilizando en el campo tienen esa certificación. Lo digo por hacer el detalle de lo que ha dicho José. Muchos de los envases que se encuentran en el campo provienen de reciclado de residuo y no tienen el control de uso alimentario. Y eso somos conscientes todos que es lo que hay hoy en día. No quiere decir que sean todas, pero que hay muchas, sí hay muchas en el campo hoy en día. Pues la última pregunta por ahora es de Laia Torregrosa. Dice, ¿es posible apilar las cajas Knauf de forma similar a las cajas de plástico de campo convencionales? Bueno, la caja es apilable y apilable perfectamente y a las mismas alturas que estáis trabajando. Si te refieres a ver si es apilable encajable, como a veces, o es plegable, como a veces estáis comprando estos envases de plástico rígido, no es una caja plegable. Es una caja que es totalmente apilable sin ningún problema y la diseñaremos de hecho para esto, pero no es una caja plegable. Si la pregunta es esta, entiendo que sí, que a esto te refieres. No puedo ya contestar. ahora mismo, disculpa. Sí, no, Fabián. No, solo quería añadir que ahora mismo con el prototipo que he diseñado, en la cámara, pues como además hemos trabajado con diversos frutos, hemos llegado a alcanzar alturas de 2 metros sin ningún problema ni de vaivén, de pandeamiento, ni de nada. O sea, son seguras y se apilan perfectamente. Sí, yo iba a hacer la observación con el tema de un proyecto que hicimos con otro fruto, bueno, uva en este caso, y se apilaron hasta 2,5 metros. Y la verdad es que fue estupendo. Además, hay que añadir que al pesar muchísimo menos, la maniobrabilidad a la hora de apilarlas es muchísimo más cómodo. De hecho, si alguno de vosotros habéis estado trabajando en el campo, ¿quién no? Pues por no llevar guantes, porque a veces se nos olvidan los guantes porque son incómodos, cuando cogemos de las asas, pues nos marcamos, porque a lo mejor llevamos 5, 10 kilos y al momento de apilar se nos marca en las manos. Aquí eso no te sucedería. Bueno, y una cosa, aparte de utilizarlo en fruta, también lo habéis utilizado en muchas hortalizas, ¿no? En verduras, brócoli, todo eso, ¿no? ¿Podéis hablar un poquito cómo os ha ido, los ensayos? Bueno, en algunas hortalizas es el envase que normalmente se utiliza. Uno de ellos es el brócoli, también hay las hierbas aromáticas, es muy común, en espárrago, y espárrago blanco me refiero, ¿vale? Porque las propiedades que tienen tanto el poliestireno expandido como el polipropileno expandido es que al mantener una temperatura muy regular hace que también, y protegerlo y aguantar bien la humedad, aunque transpiran, que eso es un detalle que a veces nos olvidamos decir, tiene una transpiración muy pequeñita, pero la tienen, hace que el grado de humedad que tenga la propia fruta pues se mantengan, la verdad es que extraordinariamente, y eso hace que al final alargue la vida. Si vais al mercado, yo a mí que me gusta ir los sábados al mercado, podréis ver
que espinacas, podréis ver el brócoli, incluso alguna que otra coliflor, sobre todo a mí no me acuerdo cuál es el nombre, pero la coliflor esta que es triangular, romesco creo que se llama, que son hortalizas delicadas donde la temperatura pues les afecta muchísimo, las vais a encontrar en este envase. Vale, genial. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos en el tiempo perfecto. A ver, un minutito. ¿Alguien más? Bueno, si no, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, lo que haré es que os las mandaré, ¿vale? Y ya le contestéis vosotros directamente por correo, ¿vale? Muy bien, Claudia. Muchísimas gracias. Yo voy a aplaudir, aplaudiré yo sola, pero bueno, muchas gracias porque ha sido, y sobre todo esta parte de, ¿no?, de poder hablar todos juntos, bueno, genial. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Yo me gustaría dar las gracias a todos los participantes, a todos los oyentes, porque la verdad es que sé que hay gente presencial, sé que hay gente online y estar aquí este tiempo dedicados a escucharnos, pues lo que tenemos que hacer es daros las gracias y por favor cuidaros muchos que estamos en épocas convulsas. Un fuerte abrazo a todos y terminar muy bien la tarde. Muchas gracias. Si queréis asistir como ponentes, os paso a ponentes, ¿vale? O sea, os paso a alumnos, perdón, ¿vale? Y vosotros de ahí hacéis lo que queráis, ¿vale? Muy bien. Muy Muchas bien, gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego, Adiós. Fabián. Muchas gracias. Hasta luego.